a grabar, ¿vale? Así que en este caso ya estamos grabando. Así que nada, bueno, en este caso primeramente quería darle las gracias a Dios porque, bueno, en este caso estamos viviendo seguimos viviendo un periodo un poco complicado. Hoy mismo dan nuevas noticias de parte del gobierno sobre, bueno, las nuevas medidas que se van a tomar. Antes estábamos hablando David y yo de, bueno, si serán más restrictivas o si en este caso serán mejores. Bueno, parece que la situación de momento no va a ir a mejor, al menos eso parece. Pero en este caso seguimos confiando en Dios, seguimos confiando en que esto no se le ha escapado a su control y seguimos confiando en el que no le ha cogido de sorpresa todo esto de la pandemia, ni le va a coger de sorpresa las medidas que se tomen hoy por parte del gobierno, ni nada parecido, sino que, como digo, él tiene el control y bueno, ocurrirá lo que tenga que ocurrir, pero creo que todos podemos descansar en él. Y eso la verdad es que a mí me da mucha paz. Así que nada, bueno, para comenzar la reunión pues vamos a tener una oración y ya damos paso al tiempo de alabanza. Así que voy a orar yo por este tiempo de la reunión. Sí, Señor, gracias porque tú nos cuidas y nos guardas, Señor. Gracias porque, bueno, tenemos esta aplicación, Señor, donde podemos realizar esta videollamada, Señor, y aunque sería muchísimo mejor poder estar físicamente allí en el templo, Señor, bueno, pues tú nos has regalado esta aplicación, Señor, esta forma de comunicarnos y te lo agradecemos mucho porque no es poco, Señor. Te seguimos pidiendo que si es tu deseo, pues pueda pasar todo esto de la pandemia cuanto antes, Señor, y ante todo que las personas dejen de enfermar, Señor, y si es tu deseo, dejen de fallecer, Señor, sino que todo lo contrario, todo vaya mejor, Señor, y ojalá las nuevas medidas, Señor, sean para bien, Señor, y bueno, Señor, cuida también del gobierno, Señor, y que pueda tomar las decisiones más acertadas, Señor. Ahora te pedimos por este tiempo de adoración a ti, Señor, un tiempo donde vamos a compartir tu palabra, Señor, y te pedimos que sea una reunión que sea como olor fragante a ti, Señor, que sea pensando en ti, Señor, que deseas de corazón hacia ti y no pensemos en nada más, Señor. Cuida del tiempo de alabanza, del mensaje, en fin, de toda esta reunión, Señor, y ante todo que tu espíritu se mueva aquí, Señor, porque eres bienvenido, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces ya sin más espera le voy a pedir a Jaime que si puede reactivar su micrófono. Perfecto. En este caso voy a compartirte pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Cuál es? Da igual el orden. Vale. Sin problema. ¿Se ve bien? A mí se me ha quedado colgado el ordenador. ¿Sí? Ahí. Mami. La de Abre mis ojos, Cristo. Bueno, como ya sabéis, mi hermano y yo no es que nuestra función principal en el grupo Alabanza sea cantar, así que va a ser un poquillo desafinado y para salir del paso, pero bueno, lo importante es que podamos transmitir el mensaje y que podamos tener este tiempo de alabanza y adoración cada uno desde nuestra casa. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte.
Jaime. Jaime. Sí, lo de la caja, ¿no? No, disculpa, es que se está quedando como pillado. Está costando un poco seguir la canción. Vamos a probar sin la caja, pero de todas maneras es que esta es la única opción que tenemos, que no hay más, vamos. Ya Porque... entiendo. Yo creo que el sonido de la caja se come lo demás y va como Sí. tapándolo. Sí, y quizás eso también ralentiza todo. Vale. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Puede preguntar si alguien entra por la ID? Ya no es hora. Vale. Es que eso era, para eso conectamos media hora antes. ¿Se ve bien? ¿Dices abre mis ojos otra vez? Sí, es verdad, ¿no? No se ve, sigue la misma que antes. Sí, perdona. Es que ha habido un fallo, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Claro, pero esto se ve, bueno. No, se ve bien. ¿Se ve bien aquí? Sí, está un poco borroso, pero no, bueno. Yo te he enviado la foto por el correo. Sí, claro, pero sí habré descargado la otra que abre mis ojos. Si queréis lo puedo buscar en un segundo. No, pero bueno, se ve. Yo No, creo que... cariño, Sí, ¿no? Mejor, ¿no? Vale. ¿Está grabando? Vamos, Pablo. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad, Señor. Agradecido estoy por tu bondad. Bueno, ya ha sido un poquito corto y hemos acortado las canciones, pero bueno, era también por esto que estaba hablando antes y eso de a la hora de cantar y tal, pues hemos intentado hacerlo un poco más cortito también y más directo. Vale, no te preocupes, Jaime. Está muy bien. En este caso es una lástima el tema de lo de la conexión, pero bueno, la verdad es que os agradecemos mucho el esfuerzo y lo importante es que se haga con el corazón. Eso es lo más importante. Así que, como digo, os lo agradecemos mucho. Así que, bueno, podemos pasar ahora ya, si queréis, al tiempo del pan y el vino. En este caso, vuelvo a pedir que los que se encargan se reactiven el micrófono.
La tengo que realizar tú. Sí, pero aquí. Es que no sé bien a quién le toca. A ver, Ya, como sí, no te vale. entendí. Ahora. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Vale. Pues bueno, vamos a pasar a participar de pan y vino, dándole cumplimiento a un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue que al que nos reuniéramos, pues honráramos su memoria participando de estos símbolos, para recordar su obra, que no fue más que entregar su vida para pagar por nuestros pecados en la cruz y podernos presentar delante del Señor ni mancha ni pecado. Y démosle gracias a nuestro Padre que está en el cielo por ello. Gracias, Señor Padre que está en el cielo, por no escatimar ni a tu propio Hijo, que mandaste a tu propio Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, Señor, para que nosotros, a través de su sangre, quedemos limpios y podernos presentar ante tuya y poder orarte y honrarte y glorificarte, Señor. Por eso te pido también que guardes todo lo que creamos de tus hijos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica, para que nada nos falte, Señor. Acuerde todos tus hijos para que no nos falte el pan de cada día, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a tomar el vino, me gustaría hacer también una oración, dando gracias al Señor por lo que somos y por tener el privilegio de poder participar de esta mesa. Padre amado, Señor, te damos muchísimas gracias por poder venir delante de ti. Te damos muchas gracias, Padre, porque unánime, bendito Dios, venimos en adoración, en postración a ti, Señor, en entrega de nuestras vidas, en entrega de nuestros corazones hacia tu santa persona, Señor. Y, Señor, ante esta mesa, ¿qué podemos decirte? Solamente, Padre bendito, darte muchísimas gracias por habernos hecho participantes, Señor, de esta mesa y de lo que simboliza y de lo que significa, Señor. Gracias, bendito, que al ver este pan, Señor, vemos tu cuerpo partido por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, Señor. Señor, y al ver este vino, vemos tu sangre derramada en la cruz, Señor, y entendemos por qué tuvo que ser así, y entendemos, Señor, por qué tuviste que llegar a este punto, bendito Dios. Señor, y te damos muchísimas gracias, porque, Señor, tú nos has perdonado, Señor. Tú nos has hecho herederos tuyos. Tú nos has posicionado en tu familia, bendito Padre. Muchísimas gracias, Señor. Y Padre, darte muchísimas gracias, Señor Jesús, bendecirte y alabarte, Señor, porque tenemos una esperanza viva, Señor, en ti, porque no te quedaste en la cruz, Señor, ni te quedaste en el sepulcro, sino, Señor, que resucitaste y estás vivo, bendito Dios. Señor, creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios, Señor, que la muerte no tuvo potestad sobre él, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, Señor, por siempre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.
Pues, muchas gracias entonces a los que han compartido el pan y el vino. Y seguimos recordando, bueno, lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Que es lo más importante. Y no nos olvidamos que Él resucitó y que nos acompaña cada día. Así que creo que podemos dar paso ya al tiempo de la palabra, que en este caso lo lleva mi padre. Y le voy a pedir a Amner, por ejemplo, con permiso, si pudiera tener una oración por este tiempo de la palabra, para que, bueno, Dios guíe a mi padre y en este caso él sea un instrumento útil. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, presentándote nuestras vidas, nuestros corazones, y dándote muchas gracias por la oportunidad que tú nos das en un día como hoy, de presentarnos delante de ti, Señor, y ofrecerte nuestra adoración, nuestras alabanzas, Señor, y conectarnos con tu presencia. Gracias porque tú también hablas a nuestros corazones, y en este momento queremos que tomes nuestras mentes y nuestro corazón Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Que sea palabra de bendición, de edificación, y que podamos entender tu mensaje en esta mañana y lo que tú quieres decirnos. Pongo en tus manos, Señor, la vida de Juanmi, que va a ser el instrumento hoy para llevar el mensaje. Te pido que lo uses, que le des sabiduría y que podamos prestarle atención. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la verdad es que no hay color. Entre reunirse así y reunirse en el local de reunión no hay color. Esto, cuando el Señor dijo, habitad juntos en la armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, Él sabía bien lo que decía. Los seres humanos somos relacionales y necesitamos tocarnos, besarnos, abrazarnos, y sinceramente... bueno, yo entiendo y comprendo y reconozco que dentro del tiempo que estamos viviendo, podernos ver así al menos es un regalo, lo entiendo y lo reconozco, pero no hay color, no hay cosa mejor que estar juntos en nuestro lugar de reunión y poder hacer las cosas de otra manera. Aquí nos provoca muchas veces improvisar y estar un poco dependiente de la tecnología, si funciona o deja de funcionar, o va mejor o va peor. Y eso de alguna forma pues nos incomoda, ¿no? Nos hace estar un poquito, no sé, nerviosos, intranquilos durante este tiempo, que sería más bien un tiempo de relax, un tiempo de paz, ¿no? De sosiego, porque estamos juntos en la presencia del Señor y no sé vosotros, pero quizás no llegamos a alcanzar ese punto, ¿no? Porque estamos pendientes a ver si todo va bien y nada falla. Pero bien, este es el tiempo que nos ha tocado vivir y le damos gracias al Señor porque Él nos permite los recursos que tenemos. Cuando ya me tocaba compartir la palabra, pues otra de las cosas que echo de menos, a mí me gusta moverme, lo sabéis, me gusta moverme cuando comparto la palabra, me gusta estar para arriba y para abajo, en fin, hacer algo dinámico, ¿no? Entonces el hecho de estar aquí sentado y mirando aquí a la cámara también me resulta de cierta manera incómodo, ¿no? Como que me coarta un poco. Pero bueno, voy a tratar en ese sentido de liberarme, ¿vale? de este peso y poder trasladaros lo que quiero compartir con vosotros. Cuando estaba pensando acerca de qué compartir en este tiempo, y le pedí al Señor que, y bueno, mi familia eso lo sabe porque también se lo estuve compartiendo, si sería bueno retomar el Apocalipsis o no, o seguir hablando de algunos otros asuntos. Bueno, al final vamos a hablar del Apocalipsis, porque yo creo que es un buen tiempo también para echar mano de este libro que es, ya lo dijimos al principio, es justo la consumación del plan de Dios. El Apocalipsis es la refutación o la reacción final de Dios ante todas las cosas que han pasado en este mundo
y va a consumar su plan, va a consumar su plan de salvación y va a consumar también su plan de la instauración del reino de Jesús aquí en la tierra por 1000 años y luego en la eternidad. Por lo tanto, dentro del tiempo que estamos viviendo, pues también es bueno que acudamos a Apocalipsis porque vamos a recibir quizás palabras de consuelo, de fortaleza, de esperanza y sobre todas las cosas de control y del dominio que tiene Dios en todos los aspectos de la vida y en este también. Si hay un libro donde se nos habla acerca del control de Dios en todo, pues precisamente es el Apocalipsis. De hecho, hoy vamos a destacar algunos detalles de la lectura que vamos a hacer, cómo Dios manifiesta ese control. Eso no puede hacer otra cosa que traer a nuestra vida, pues precisamente la paz y el sosiego y la confianza que ahora mismo necesitamos, ¿no? En este tiempo de incertidumbre, seguramente lo que necesitamos es certidumbre, precisamente. La certidumbre es la seguridad, es tener cosas seguras. Y Dios no hace otra cosa que prometernos cosas que son seguras, porque las cosas que Él promete son en Él sí y amén. O sea, no es, ya veremos, vamos a ver las circunstancias que nos rodean, o vamos a ver si todo confluye para que se den. No, o sea, las cosas que Dios ha prometido que van a pasar sí o sí. No hay nada ni nadie que pueda detener o cambiar eso. Entonces, precisamente el hecho de que cojamos Apocalipsis, pues nos va a hacer ver cómo Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, pero de una forma, además, realmente majestuosa, ¿no? De una forma, bueno, que no puede ser de alguien que no es como nuestro Dios, ¿no? Un Dios que tiene absolutamente todo bajo sus pies. Nos toca ver el capítulo 12 de Apocalipsis. Ya no sé si alguno siquiera se acordará, pero sí, vamos por el capítulo 12 de Apocalipsis. Y para situarnos un poquito en la escena que vamos a ver, ya dejamos atrás el segundo ay y va a comenzar el tercer ay, que además coincide que es el toque de la séptima trompeta, ¿vale? Ya sabéis que los juicios de Dios en el Apocalipsis están divididos en 3 series, la serie de los 7 sellos, que ya la vimos, las 7 de las 7 trompetas, que es la que, digamos, de alguna forma concluimos hoy, aunque no definitivamente, ya lo diré después por qué, y el juicio o la serie de los juicios de las 7 copas, que es el que comienza justo con la séptima trompeta, a la vez que al mismo tercer ay. Pero no solamente da comienzo con la séptima trompeta el tercer ay, y el juicio de las 7 copas, sino que además definitivamente da comienzo la instauración del reino de Jesucristo en la tierra. O sea que entramos en quizás ahora en la porción más importante por lo definitiva que es del Apocalipsis, porque verdaderamente aquí empieza o es el comienzo del fin de esta vida, tal como la hemos conocido hasta hoy o cuando llegue el momento, para definitivamente conocer la vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 11, por un poquito el contexto, ¿de acuerdo? Y por hacer un poquito de memoria o recuerdo de lo que dejamos en la última ocasión, y ya nos plantamos en el capítulo 12. Dice el versículo 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Ya lo dije en la última ocasión cuando vimos esto, en el griego original, aunque es verdad que esta frase en el Apocalipsis aparece en más de una ocasión, lo de que Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, aparece en más de una ocasión, aquí no tiene lugar el que has de venir, porque ellos ya están hablando de esa venida. Entonces en el griego original no aparece y que has de venir, puesto que ya están hablando acerca de su venida y está teniendo lugar. Entonces el texto quedaría, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Por lo tanto, lo que acabamos de ver es justo el anuncio de que definitivamente la séptima trompeta trae ya la consumación de todo el plan de Dios y trae el reino de Jesús a la tierra. Se da por hecho, así lo reconocen los 24 ancianos y todos los que están allí presentes, y reconocen que eso es una realidad ya. No es algo futuro, sino que es una realidad que se va a producir pronto. Entonces entramos en el capítulo 12, que es el que vamos a ver ahora, ¿vale? A partir del versículo 1, y leemos así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, yo entiendo que cuando uno lee este capítulo, pues lógicamente aquí hay cosas que son, digamos, difíciles de entender y necesitamos, pues, luz. Os recuerdo que Apocalipsis, no sé si alguien sabe lo que significa Apocalipsis, o lo recuerda de cuando lo hemos hablado. Apocalipsis significa revelación, ¿vale? De hecho, lo que Jesús le dice a Juan al principio de este libro es que le va a revelar el plan de Dios, de la consumación del plan de Dios. Si es una revelación, la palabra que en griego se usa para revelación es descorrer las cortinas, es decir, para poder ver, para poder descubrir lo que está oculto. Por lo tanto, Dios aquí no está tratando de esconder lo que quiere revelarnos. Si el libro se llama Revelaciones y Jesús le ha dicho a Juan que le va a revelar lo que va a ocurrir, las cosas que han sido, que son y que van a ser después de estas, por lo tanto, se trata de escudriñar y de buscar la dirección del Espíritu Santo para tratar de entender que el Señor quiere decirnos aquí cosas que van para nosotros. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de hacerlo. Lógicamente, el Apocalipsis es un libro abierto a, bueno, pues seguramente a distintas opiniones o a distintas interpretaciones. Yo no lo discuto, estoy de acuerdo con ello. No hay que ser, digamos, defensor a ultranza de lo que uno piensa o cree o detesta que quiere decir la palabra, pero bueno, evidentemente sí hay cosas que sí deberíamos estar de acuerdo porque son muy claras, a mi modo de entender, y esas son las que yo voy a tratar de transmitiros, ¿de acuerdo? Hay personas que pueden interpretar esto de forma distinta y tener otra visión distinta en cuanto a este capítulo. Pero, repito, hay cosas aquí, o personajes aquí, más bien personajes, que si analizamos, escudriñamos la palabra de Dios, podemos descubrir quiénes son. Y yo voy a tratar que así lo hagamos.
para que cuando leamos este capítulo a partir de hoy podamos saber, pues, que, por ejemplo, de quién se trata cuando es esa mujer, de quién se trata el varón que da a luz esa mujer, quién es el dragón, en fin, descubrir ciertos personajes que aparecen aquí, que además son personajes que tienen una trascendencia importantísima para el resto del libro, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero deciros es que en los distintos personajes que van apareciendo hay algo, y por esto también lo he querido leer, en el capítulo 11, que nos hace ya ver que hay que tener muy en cuenta de que aquí seguramente se nos va a hablar acerca del pueblo de Israel. ¿Por qué? Sabéis que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Ciertamente, desde que apareció Jesucristo, Dios dijo, y eso lo dijo a través de Pablo, cuando los judíos decidieron rechazar al Mesías y rechazar el Evangelio en su mayoría, pues entonces digamos que se abrió el Evangelio a los gentiles de una forma extraordinaria. Y ahora estamos en el tiempo de los gentiles. No sé si lo sabéis, pero el tiempo que estamos viviendo desde aquella época de la primera iglesia en Jerusalén, este tiempo se llama el tiempo de los gentiles, en que Dios está tratando con los gentiles. De alguna forma, Dios ha interrumpido su trato con el pueblo de Israel, ¿vale? Para tratar con las naciones gentiles. Hasta el punto de que cuando se llene o se cumplimente o complete el número de los salvos de los gentiles, entonces Dios retomará su contacto o su relación con Israel, porque Dios no ha olvidado a su nación, a su pueblo Israel. Eso lo podemos ver en Romanos. Romanos 9, 10 nos hablan acerca de eso. Pablo dice por medio del Espíritu Santo que Dios no va a olvidarse nunca de las promesas hechas a su pueblo Israel, sino que por un tiempo ahora mismo están interrumpidas, pero llegará un momento en que Dios las retomará. Y precisamente el Apocalipsis es ese momento en que Dios retoma el contacto con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, sabéis que ya lo dijimos en su momento, la iglesia ya ha sido arrebatada, la iglesia ya no está, digamos que el tiempo de los gentiles se ha cumplido, ya han sido salvos en ese aspecto todo el número que Dios había determinado, y entonces Dios retoma su relación o su pacto con Israel, el cual nunca se ha roto, sino que está en stand-by, para que lo entendamos. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Mirad, lo que vamos a leer a partir del capítulo 12 está muy relacionado con el pueblo de Israel, y ya decía que el capítulo 11, en su último versículo, nos lo deja muy claro. Mirad lo que dice el último versículo, que es el 19 del capítulo 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto está muy relacionado con Israel. No podemos verlo de otra manera. El pacto, y precisamente los que estáis en el estudio de David, estáis precisamente viendo muchas de estas cosas, ¿verdad? El arca de la alianza o del pacto es aquel pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, donde no dependía de la actitud de Israel, era una promesa incondicional que Dios iba a hacer de Israel su pueblo para siempre. No importaba el comportamiento que Israel tuviera. Era un pacto incondicional. También nos habló algo Ismael hace un par de domingos, creo, acerca de esto precisamente. Aquel pacto que Dios hizo con Abraham cuando cortaron lo que era el animal del sacrificio, y tendrían que haber pasado los dos, como se llaman los pactos, tendrían que haber pasado los dos por medio del animal cortado y puesto en el fuego. Pero dice que Abraham cayó en sueño y fue Dios únicamente el que pasó por el medio, mostrándole así que este pacto era incondicional. El pacto que Dios ha hecho con Abraham es un pacto que no tiene condiciones. Se va a cumplir porque Dios, por amor de su nombre, lo va a cumplir. Y Dios ha escogido a Israel no porque sea la mejor de las naciones, sino por amor de su nombre. Precisamente Israel, Dios dice que seguramente es la más pequeña de las naciones y seguramente la más insignificante y posiblemente la que menos méritos ha hecho, pero que por amor de su nombre, para mostrar su gloria, Dios ha escogido a Israel. Y eso es incondicional, ¿vale? Entonces, todo lo que es el pacto de Dios con Israel está guardado en la alianza, en ese arca,
donde estaban guardados los 10 mandamientos, para que el pueblo de Israel supiera que la presencia de Dios estaba allí en medio de ellos. Y eso se hacía tanto en el tabernáculo, cuando iban en el desierto, como después en el templo, que estaba en el lugar santísimo. Por lo tanto, ya el versículo 19 nos está diciendo claramente de que algo hay aquí de Israel, porque el arca de su pacto es algo que tiene que ver con Israel. Pero no solamente es este detalle, sino como vamos a ver ahora, hay más detalles que nos hacen ver que la mujer de la que está hablando aquí es la nación de Israel. Mirad, nos vamos a ir al versículo 1, que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El primer personaje que vemos es una mujer, es evidente, y es designada como una gran señal. Lo de una gran señal tiene importancia, ¿vale? Porque el Apocalipsis está lleno de símbolos, es cierto, de figuras de dicción, es cierto, de metáforas también, pero aparecen personajes que son reales como tales y personajes que son símbolos. Cuando esos personajes son símbolos, cuando representan a alguien o a algo, son llamados normalmente señales. Y aquí esta mujer es llamada una gran señal, ¿vale? Por lo tanto, no debemos identificar a esta mujer como una mujer física que representa a una mujer como tal, sino es un símbolo. Está representando a algo o a alguien. Por eso se le llama una gran señal. Pero es que además el hecho de llamarla señal, precisamente, la relaciona mucho con Israel. Porque si hay un pueblo en el mundo que necesitaba señales y demandaba señales, ¿sabéis quién era? Israel, desde siempre. Desde que Dios se reveló en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, una y otra vez el pueblo de Israel le demandaba a Dios señales de que Él estaba con ellos. O de que, en este caso, por ejemplo, vamos a tener alguna lectura, pero vamos a ver cómo a Jesús mismo se le demandaba señal para que demostrara quién era Él. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento nos relata o nos habla acerca de las señales que tenían una importancia a tener en cuenta para el pueblo de Israel. Nos vamos a ir a Génesis, capítulo 17, versículo 11. ¿Qué dice? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, ya tenemos que irnos tan atrás como fue lo que Dios mandó al pueblo de Israel, que circuncidaran a todos los varones antes de cumplir los 8 días, pues aquello era una señal del pacto entre Dios y su pueblo. O sea, tan pronto como Génesis 17 ya aparecen las señales. Dios dice que Él va a dar señales de su pacto con el pueblo de Israel. Pero es que nos vamos a Génesis 35, 14, que también habló Ismael algo acerca de esto. Y vamos a ver cómo aparece otra vez. Esto es, para no extenderme mucho, es la lucha que Jacob tiene con el ángel del Señor y hasta que es vencido y entonces se le revela el ángel, ¿no? Y le dice: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. O sea, este es el momento tan importante como cuando nace verdaderamente la nación de Israel, porque Jacob ya no se llamará Jacob para Dios, sino que se llamará Israel. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y dice más adelante en el 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Por lo tanto, vemos que en momentos tan fundamentales como es este, que es el cambio de nombre de Jacob a Israel, y la promesa que de él va a venir, que ya se la había hecho a Abraham anteriormente, una nación grande y que se llamará Israel, pues hay una señal que precisamente confirma esto. Por lo tanto, Dios tiene muy en cuenta las señales acerca de Israel. Pero nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando Él andaba en medio de los judíos.
cuando una y otra vez los judíos demandaban de él que diera señales acerca de quién era él o decía ser. Dice Mateo capítulo 12 y versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Por lo tanto, fijaos, Jesús no le dice al pueblo de Israel que no le va a dar señal, porque desde el antiguo, como hemos visto antes, Dios funcionaba por medio de señales a su pueblo. Jesús no le dice a estos que le están interrogando y le están demandando una señal que no les va a dar señal. Lo que no les va a dar la señal que ellos quieren recibir, que seguramente sería un milagro magnífico allí que todos pudieran ver, y no sé si aún así eso les haría creer, porque Jesús hizo muchas señales y no creyeron. Lo que Jesús no estaba dispuesto era darles las señales que ellos pretendían, pero no les negó la señal. Sí le dijo, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y ahora la explica. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal que Jesús iba a dar a aquel pueblo que demandaba señal era la de su resurrección, cosa que no creyeron la gran mayoría de ellos, sino que la tomaron como una burla o como una mentira o como una falsedad o un montaje de los apóstoles, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo que verdaderamente Dios y las señales con el pueblo de Israel están muy intimadas, muy relacionadas. Y aquí Dios dice que hay una gran señal. Ya vemos que efectivamente esto está relacionado con Israel. Yo creo que no cabe la menor duda. Pero es que la descripción que hace de esa gran señal es también muy llamativa. Bueno, excesivamente llamativa. Uno nada más que tiene que coger la Biblia para darse cuenta de que hay cosas que coinciden, y en este caso hemos leído acerca de la mujer, y si uno no investiga más se queda ahí, pero si coge la palabra de Dios y empieza a ver cosas, se da cuenta de que esa mujer podemos identificarla. Y la podemos identificar por su descripción. Fijaos, dice que aquella mujer iba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Nos vamos a ir al Génesis, al capítulo 37. Y vamos a ver también un momento fundamental de la historia del pueblo de Israel. Algunos quizás podamos pasar por alto lo que pasó aquí, pero tiene una significancia importantísima para el futuro de Israel como nación. Lo que vamos a leer aquí, yo no lo voy a leer entero, lógicamente, porque sería mucho tiempo, pero lo que vamos a leer aquí es la historia de José, el hijo de Jacob, cuando él dice que tenía sueños. Y entonces tiene un sueño y ese sueño se lo revela a su padre y a sus hermanos. Eso es lo que vamos a leer. Pero claro, si uno ignora lo que pasa después, pues entonces no acaba de cuadrar toda la historia. Aquí lo que pasa es que José se lo revela a Dios. Él va a ser el instrumento que Dios va a usar para que la nación de Israel pueda perseverar en el tiempo y no desaparezca. Porque si alguno desconoce la historia, José fue el instrumento que Dios cogió para sacarlo de donde estaba y llevarlo a Egipto, porque cuando iba a venir un gran hambre o una gran hambre sobre el mundo, de forma que los judíos estaban a punto de perecer, de desaparecer. De hecho, hay un momento en que Jacob le dice a sus hijos: ¿pero qué hacéis aquí? Id a Egipto, que morimos de hambre. Por lo tanto, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de muchísima dificultad por culpa del hambre, y José es el instrumento que Dios usa para que el pueblo de Israel pueda seguir adelante. Entonces la historia tiene muchísima importancia porque estamos hablando del futuro de Israel. Y fijaos lo que pasa y la definición que hay aquí acerca del sueño de José, que es muy importante. En el capítulo 37 de Génesis decía, en el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Alguien sabe cómo terminó esta historia?
creo que sí que la sabéis, ¿verdad? Que los hermanos fueron y tuvieron que postrarse delante de José, reconociendo quién era José, que en aquel momento era la segunda persona más importante del reino de Egipto. Y era el único que podía sacarlos del atolladero, por su influencia del atolladero por el que estaban pasando de hambre. Por lo tanto, claro que se cumplió, como no podía ser de otra manera. Efectivamente, aquellos vinieron a postrarse delante de José, su hermano. Pero fijaos la definición. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, porque la 12ª era él, y las 11 estrellas, es que es exactamente la misma definición. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel. La historia allí en Génesis 37 va acerca de la historia de Israel, de la permanencia de la nación de Israel en momentos muy, muy complicados para su supervivencia. Y cómo Dios usa los resortes necesarios para que su nación pueda seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y en este caso usó a José. Pero además, no debemos confundir que aquí el Juan nos está escribiendo acerca de una mujer física. Algunos han interpretado que podría ser María, su madre carnal, o la iglesia, o cualquier otro ente. Pero esas interpretaciones no concuerdan con lo que nos dice la palabra acerca de lo que estamos viendo. Porque la iglesia no da a luz a Jesús. Es Jesús quien da a luz a la iglesia. No sé si esto lo entendéis así. La iglesia nace porque Cristo la instaura. Es Cristo el formador de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que descartar que la iglesia haya dado a luz a un hijo varón, que luego veremos que es Cristo, evidentemente. No puede ser la iglesia. Y no puede ser María, porque más adelante esa mujer es perseguida por Satanás en el desierto en medio de la gran tribulación. Por lo tanto, es un símbolo de la nación de Israel. Y Romanos 9:5, el apóstol Pablo, que lo tenía absolutamente claro acerca del futuro de Israel, nos lo dice con absoluta claridad cuando dice, Romanos 9:5, cuando está hablando acerca de la elección de Israel y que Dios va a permanecer fiel a ese llamamiento o a ese llamado a Israel, a ese remanente fiel que se ha guardado del pueblo de Israel, al cual hará salvo, dice el versículo 5 de Romanos 9, de quienes son los patriarcas, del pueblo de Israel está hablando, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De los cuales, según la carne, vino Cristo. Por lo tanto, esta mujer de la que está hablando aquí Juan es la nación de Israel, porque Cristo vino de la nación de Israel como no podía ser de otra manera, porque la salvación viene de los judíos. ¿No se lo dijo Jesús a la samaritana? La salvación viene de los judíos. Por lo tanto, era necesario que de esa nación naciera, tal como estaba escrito, naciera aquel que iba a salvar a esa nación y y al resto del mundo. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos identificada a la mujer, creo yo, que además con más que argumentos bíblicos, que ahora incluso voy a de alguna forma a completar un poquito, pero creo que ya podemos identificar a esta mujer, ¿vale? Como que está hablando de la nación de Israel, del pueblo de Israel, que es la nación escogida para traer al Salvador del mundo, que es Jesucristo, que es ese hijo varón que va a nacer. Lo quiero completar con lo siguiente. En el versículo 2 se nos dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fijaos, esto es una definición que clava perfectamente a la nación de Israel, porque Dios habla de la nación de Israel y la misma nación de Israel habla de sí misma como una nación que está en permanente estado de dar a luz, de sufrimiento, de ese momento de dolor antes que salga el niño. La nación de Israel, desde que Adán pecó y Dios hizo trato con la nación de Israel, no hace falta que yo os lo diga, ¿verdad? Pero ha sido una nación que ha estado perseguida, ha estado a punto de desaparecer en muchas ocasiones, la más reciente en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una nación
donde realmente se ha visto las penalidades absolutas, a pesar de ser el pueblo de Dios. Y es porque desde que Adán pecó, se ve que allí algo de aquel mensaje que Dios le dio y le dijo, y él te herirá en el calcañar, ¿no? Cuando hablaba acerca de la simiente, dice Génesis, lo vamos a leer, porque creo que también es un pasaje curioso para darnos cuenta acerca de, y poder entender un poco más acerca del sufrimiento que le espera a Israel hasta que Jesús venga a por su pueblo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es verdad que este versículo, lógicamente, está referido eminentemente a Jesucristo, eminentemente. Pero hay también algo que nos dice que la simiente de la serpiente, de alguna manera va a estar encargándose continuamente de hacerle daño a la mujer, de ir tras ella. Y esto se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos de la historia de Israel. Pero os decía, fijaos cómo se define la nación de Israel, por ejemplo, en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 8. Que nos dice, está hablando acerca de la profecía sobre Babilonia, cuando Babilonia va a conquistar a Israel y la va a someter y la va a esclavizar. Y dice, por tanto, versículo 7, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llama. Isaías 21:3 dice también, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Y está hablando de la nación de Israel. Y si queréis más pasajes, no los voy a leer por no extenderme. Pues, por ejemplo, Isaías 26, 17 y 18, Oseas 13:13 o Miqueas 4:10. Habla acerca de la identificación del sufrimiento como una mujer que está de parto, como la nación de Israel. Así se define a la nación de Israel, como una mujer que está con dolores de parto, gimiendo y en angustia. Por lo tanto, tenemos que concretar o concluir que efectivamente yo creo que la interpretación que mejor cuadra para identificar a quién se refiere este simbolismo de esa mujer vestida de esta manera es a la nación de Israel, porque además es de ella de quien viene el hijo varón que nace. Hay 4 mujeres que se mencionan en el Apocalipsis. Una, ya la mencionamos, que es Jezabel, que representa el paganismo, que está en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20, en el mensaje a las iglesias. La segunda mujer que se menciona es esta. La tercera mujer que leeremos en su momento es la mujer vestida de púrpura y escarlata, que está en el capítulo 17. Y la cuarta y última, que es la esposa del Cordero, que es la iglesia, que se menciona en Apocalipsis 19 y versículo 7. Por lo tanto, esta no es la última mujer que se menciona en el Apocalipsis, sino que hay alguna más. ¿Vale? Ahora bien, a mí me gustaría destacar algunas cosas de aquí, antes de concluir, que concluyo ya, que me parece que son muy importantes antes de seguir viendo la semana que viene, si Dios nos lo permite, el segundo personaje que aparece aquí, que es el dragón. Mirad, el versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ya explicaremos lo que significa eso, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. El dragón es Satanás, ya lo veremos, vamos, no hace falta decirlo mucho porque en el versículo 9 ya lo hemos leído, pero bueno, ya lo veremos con más tranquilidad. Pero fijaos, dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Me gustaría deciros lo que dice el texto griego en este pasaje, que me parece que es mucho más significativo. Lo que dice el texto griego aquí es, para que cuando sea que ella dé a luz, él pueda devorar al hijo. Para que cuando sea que ella dé a luz, él pueda devorar al hijo. Cambia. Uno a priori dice, bueno, ¿y en qué cambia esto? ¿Qué diferencia hay entre lo que hemos leído, que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a que para que cuando sea que ella dé a luz, tragarse al hijo? Pues hay una diferencia fundamental. ¿Sabéis cuál es? Que el diablo
no sabía el día que Jesús iba a nacer. Muchas veces le arrogamos a Satanás poderes que no tiene o conocimientos que no tiene. Jesús, que es Dios, lo sabe absolutamente todo, pero Satanás no. Satanás no sabía ni siquiera, y este texto nos lo está diciendo claramente, no sabía el día en que el Mesías nacería. Sabía que estaba prometido, porque ¿qué creéis? ¿Que Satanás no conoce la palabra? ¿Algunos de vosotros están ingenuos de pensar que Satanás no se sabe la Biblia seguramente mejor que tú y que yo? ¿Con qué pensáis que tentó Satanás a Jesús en el desierto? ¿Con mentiras y embustes? No. Lo tentó con la palabra de Dios, falsificando, contraviniendo, ¿cómo diría? Dándole un giro a la palabra de Dios para que en aquel momento dijera lo que Satanás quería que dijera, pero que la palabra no decía. Y Jesús lo detectó perfectamente. Pero Satanás conoce la Biblia. Lo que no conoce Satanás son los tiempos. Quedaos con esto bien, que esto es muy importante. Eso solamente lo sabe Dios. Entonces, Satanás tenía que esperar que llegara el momento y estar atento para que Jesús naciera. Y cuando Jesús ha nacido, procura matarlo, ¿verdad? ¿Sabéis la historia, verdad? Procura matarlo desde su propio nacimiento. Cuando ya sabe que ha nacido, como estaba esperando que naciera, porque él sabía que iba a nacer, pero no sabía que iba a nacer aquella noche en la que nació en Belén. Sabía que iba a nacer en Belén de Efrata porque estaba escrito. Estaba profetizado que iba a nacer allí, en Belén, pero no sabía cuándo. Pero cuando nació, fue a por él. Y a través de Herodes quiso matarlo. O sea, ya de bebé quiso matar a Jesús. Pero no solamente allí. En muchas ocasiones en las que Jesús hizo milagros, las personas que eran contrarias, los fariseos y los escribas y los religiosos de su tiempo que eran enemigos de él, que no les convenía que Jesús dijera las cosas que estaba diciendo y no querían aceptarlo como el Mesías, ¿sabéis lo que hicieron, no? Cuando él se arrogó que él era Dios, cogieron piedras para matarlo, para apedrearlo. Pero ¿sabéis lo que dicen los evangelios? Que él desapareció de su vista. Esto es Satanás, porque como Jesús nos dijo en Juan 8, versículo 44, él es homicida desde el principio. Satanás es homicida desde el principio. Él pretende matar a los seres humanos, física y espiritualmente hablando. Porque él provoca, por ejemplo, que hagamos cosas en las que nos jugamos la vida. Porque él lo que quiere es destruirnos. Pero no solamente en lo físico, sino que lo que es peor, quiere matarnos espiritualmente. Pero yo cuando leí esto y vi el texto griego original, me encantó, porque me hizo ver que el enemigo va un poco a lo que vaya viniendo. No sabe lo que va a ocurrir, en qué momento va a ocurrir. Eso es la diferencia de nuestro Dios, absolutamente la diferencia de nuestro Dios. Dios dice que Él tiene en su mano los tiempos, todos los tiempos. Y este que estamos pasando también. Y esto que estamos leyendo aquí nos lo debería de una vez por todas de confirmar para tener esperanza de que el Señor tiene el control sobre el tiempo que estamos viviendo. Este y los que estén por venir. Si aún fueran peores que este, que no lo sé. Ojalá no. Pero sea lo que fuere que viniere, el Señor sabe lo que va a pasar. Y sabe que tú y yo estamos aquí viviéndolo. No se le ha escapado. El que no lo sabe es Satanás. Él va después de Dios. Y a mí esto me encanta. Pero es que hay otro pasaje, otro versículo en este mismo pasaje, donde nos demuestra que Satanás no lo sabe todo, porque en muchas ocasiones le estamos dando poder a Satanás que no tiene. Esto que está pasando hoy está pasando porque Dios sabe que está pasando. Y porque Dios sabía que en el mes de febrero aproximadamente en el mundo se iba a producir lo que se ha producido. ¿Pensáis vosotros que Satanás lo sabía? No. El que lo sabía es el Señor. Y mirad que hay otro versículo aquí que me encanta, que dice, versículo 3, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, por 3 años y medio. Aquí lo que está hablando es que la nación de Israel, como veremos en su momento, Dios la protege y puede huir porque el remanente de Israel que se ha convertido al Señor
en el tiempo de la gran tribulación, Satanás va a ir por ellos, directamente a por ellos, para matarlos, para aniquilarlos. Y Dios los ayuda para huir. Y se esconden en el desierto. Esto está aquí escrito, ¿verdad? Y todos sabemos ya que esto va a pasar. Algunos dicen que es Petra. Algunos eruditos bíblicos dicen que donde se va a esconder el pueblo de Israel, el remanente fiel que quede en la gran tribulación, que se convierta a Jesús en la gran tribulación, dicen que es Petra, la ciudad abandonada que está en Jordania. Me imagino que la habéis visto, esa ciudad que está entre las rocas. Muchos eruditos dicen que parece ser que va a ser allí. Si es allí o no es allí, no lo sé. Pero mirad, sí es cierto que aquí está escrito, y esto también lo conoce el Satanás, de que va a huir al desierto. Pues si Satanás sabe que va a huir al desierto, Satanás cuenta con ventaja, ¿verdad? Porque ya sabe dónde va a ir. Podría tratarle de no sé, una emboscada, por ejemplo, se me ocurre, para que no se les escape, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Que no tienen idea. No tienen idea de cuándo va a pasar, ni dónde va a ser. Y aún cuando ocurra y ya lo descubra, no va a tener poder para tocar a la nación de Israel. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque se tienen que cumplir los planes de Dios. Y los planes de Dios son que Él se ha comprometido con ese remanente fiel a cuidarlos y a protegerlos. Y ninguno de ellos, ni uno de ellos, será tocado por Satanás. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Somos conscientes del Dios que hemos conocido? El Dios que hemos conocido es un Dios maravilloso, que tiene todas las cosas en su mano, todas, absolutamente todas. Si os asomáis afuera a la calle y miráis el cielo, solamente podemos ver una parte del cielo, porque la vista no nos alcanza más. El Señor está viendo todo, absolutamente todo, todo el universo completo. Y todo el universo completo funciona porque Dios le da permiso para que funcione. Absolutamente. Todo, absolutamente, está bajo su control. Yo creo que el Apocalipsis es un libro maravilloso en los tiempos en que vivimos, porque no va a ser otra cosa que recordarnos que las promesas que tenemos de Dios se van a cumplir, porque esas promesas de Dios son promesas que Él se ha comprometido a llevar a cabo. Y si Él se ha comprometido a llevar a cabo, son en Él sí y amén, para la gloria de su nombre. Que así sea. Muy bien. Bueno, pues en este caso le agradecemos muchísimo a mi padre o a Juanmi el haber compartido esto con nosotros. La verdad es que a mí me ha servido muchísimo y es algo que le agradezco porque yo que puedo verlo, digamos, desde dentro, ¿no? En el sentido del trabajo que lleva todo este mensaje y todo este estudio sobre Apocalipsis, pues es algo que admiro y le agradezco mucho porque sé que es un gran esfuerzo para él. Así que le damos las gracias. Así que, bueno, terminamos la reunión. Los mensajes, o sea, los anuncios. Gracias. Que sería, bueno, simplemente continúan los martes, ¿no? Son los estudios de David, que es a las 8:30, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, después de anuncios, ¿no? Y luego reunión de, bueno, tiempo entre amigas, que es los miércoles a las 6. A la hora que determine. A la hora que determine. Ok. No hay una hora establecida. Y jueves 8:30, 8:15, perdón, la reunión de oración los jueves. Y ya por último, los domingos a las 12, pues nos vemos en Zoom. Así que nada, vamos a terminar con una oración. Y en este caso, bueno, le voy a pedir a mi tío Enrique, por ejemplo, si él quiere terminar con una oración para despedir la reunión. Señor y Padre, que reconocemos que tú tienes el gobierno, tú tienes la autoridad, tú tienes el saber infinito, todo está sujeto a ti, Dios mío, tú lo sabes todo.
Tú sabes todo lo que podemos padecer o no, Señor, lo que pasamos, lo que no pasamos. Y Padre amado, lo que sí podemos asegurar es que a ti, Señor, nuestras vidas te importan. A ti sí te importa nuestra vida y qué es lo que nos pasa y cómo lo pasamos, Señor. Por medio de este pueblo escogido tuyo, nosotros sabemos también la importancia que tenemos para ti, cada uno de nosotros, Señor, en nuestras circunstancias y en toda nuestra vida, en todo lo que vivimos, Señor, y te damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor, que nos hace ver, que nos hace aprender, que nos hace distinguir, que nos hace, Señor, descubrir cómo tú eres, Señor, y lo que tú sabes. Y Padre, la verdad que nos asombra, Señor. Tú siempre nos asombras, nos vas a seguir asombrando. Y te agradecemos, Señor, que tú utilices a Juanmi, Señor, y te agradecemos, Señor, los dones que tú has dado, Señor, y la capacidad, Señor, por medio del Espíritu Santo, de poder descubrir todas estas verdades que están en tu palabra, Señor. Así que ayúdanos a estar confiados en ti, Señor, a descansar en ti, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, en nuestras dudas. Queremos, Señor, que el Espíritu nos ayude a descansar en tus promesas, en tu autoridad, en tu control, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu, Señor, a estar confiados, porque el enemigo se encarga de ponernos en duda, en ponernos, Señor, en desconfianza, en muchas veces en no creer que tú tienes el control, que tú tienes la absoluta autoridad. Y queremos, Padre amado, que el Espíritu nos ayude plenamente a confiar en ti, de que tú estás pendiente de nuestra vida como tú estás pendiente de tu pueblo Israel. Gracias a Dios. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a confiar plenamente en estos tiempos en el que nosotros no tenemos el control. En verdad, todo este tiempo se nos está escapando, se nos escapa el control, se nos escapa qué es lo que está ocurriendo. Y Padre amado, en este tiempo de incertidumbre queremos, Señor, que tú nos ayudes a confiar en ti, Señor. Padre, gracias por habernos hecho creer en Jesús. Gracias, Padre, por la verdad que hay en Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos, Señor, la verdad, el camino y la vida en Jesús. Gracias, Padre, por esa seguridad que tenemos en Jesús. Así que no tenemos palabras, Señor. La verdad que no tenemos palabras. No tenemos palabras en cuanto a el descubrimiento que hemos tenido en esta mañana. Así que te damos las gracias en el poder que hay en el nombre de Jesús. Y a Él le damos toda la honra y toda la gloria para que tú seas glorificado, Padre. Amén. 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 Muy bien, pues terminamos entonces la reunión. Vamos a finalizar aquí la grabación.